Programa mixto que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Producción nacional. Hoy deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma, que tengas salud. Hoy declaro que sea... Muy buenos días, amadas amigos, queridos televidentes. Qué bueno y maravilloso es el Señor. A Él sea la gloria, la honra, la alabanza y toda adoración. Gracias por permitirnos hoy entrar nuevamente a tu casa a través de tu programa Orando con Misión. Les saludo, les bendigo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, como la semana pasada, es un día muy especial. Tenemos hoy la grata sorpresa y la grata bendición de Dios de contar con un hombre que se determinó a moverse, a salir de su tienda y venir a esta tierra venezolana, a esta ciudad sucrense, a esta ciudad donde fluye la miel y leche, donde Dios tiene un propósito, donde hay un crecimiento acelerado, donde hay un avivamiento, donde hombres y mujeres se levantan a creer en el llamado de Dios. Hoy muchos entienden y reconocen el llamado de Dios, pero hoy es tan especial que este hombre de Dios, este profeta de Dios que está en nuestra tierra, como lo es el pastor Antonio Sobriño, compartiendo nuevamente en este programa Orando con Visión. Queremos realmente darle esa invitación, ese saludo de cordialidad, de hermano en Cristo, de que Dios lo trajo en el mejor lugar, de que Dios lo trajo en el mejor tiempo para su vida, para su ministerio, para extensión de lo que Dios va a hacer en esa nueva etapa. Bienvenido, Pastor Sobriño, a esta tu casa, Orando con Visión. Gracias por su atención, hermano. Amén. Y estoy muy contento por estar aquí compartiendo con ustedes, por el cariño, del hermano y de toda esta gente de este país, de Cumaná, y que Dios les bendiga, y vamos a seguir. Hoy queremos compartir una palabra, tanto el pastor Sobriño como mi persona, y queremos empezar con el libro de Jeremías, capítulo 7, versículo 12. Y es sobre la enseñanza que dejó Silo a muchas personas. En el capítulo 12 en el versículo 12 del capítulo 7 de Jeremías, la palabra habla: y anda ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ve lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Esta palabra llama mucho la atención, cómo realmente hay lugares donde Dios nos permite estar para ver lo que nuestros antepasados hicieron. Te llamo la atención hoy. Hoy Dios te puede llevar a ese lugar donde tu padre ocurría o hacía lo malo, para que tú te des cuenta que ese proceso por lo que tus padres, tu abuelo, hoy, tú como hija o hijo de Dios, tú puedas levantarte e interceder para que ese lugar de maldición se torne en un lugar de bendición. Cuando Dios nos refiere a algo, pastor, de cómo Él nos vuelve a lo pasado, a los lugares de maldición, es para que nosotros, como hijos de Dios, nos levantemos a romper las maldiciones. Y hoy podemos romper una maldición que hoy en muchas familias está ocurriendo, y son esas enfermedades generacionales, como el problema de la enfermedad de los que sufren de cáncer de azúcar.
un cáncer que viene determinado de generación en generación, pero que van destruyendo a la familia. Hoy tú conoces personas que dicen, ¿de qué sufre? De diabetes. Es una maldición generacional, pero que Dios como hijo o hija te da la oportunidad de que tú rompas esa maldición. Entonces te dice, vuelve a asilo. ¿Dónde empezó esa maldición? ¿A través de quién? ¿Y por quién empezó? Por una persona, por una familia. Pero que tu generación, que tus hijos no padezcan esa enfermedad, ni mueran de esa enfermedad. Este libro nos habla sobre el lugar de maldición. ¿Qué era asilo cuando Dios nos determina a llevarnos a este lugar? Y dice en el versículo 13, ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aún que os hable desde temprano y sin cesar, no oíste y os llamé y no respondiste. ¿A quién tú hoy no estás respondiendo? Pastor, ¿qué hoy tú responderías a esas personas que conocen a Dios pero que volvieron al pasado? Bueno, yo respondería o respondo a esta gente es que despértense y yo creo que no hay mucho tiempo para cada ser humano despertarse, porque la vida del hombre es una vida corta, ¿eh? Es una vida corta y mucha gente se pone a pensar, bueno, hay mucho tiempo, ¿eh? Yo me despierto más tarde, me despierto después, pero el tiempo es corto. La palabra de Dios llama, dice, venid. Entonces, despiértate porque Dios quiere romper las maldiciones generacionales de todos los tipos, todas las maneras maldiciones generacionales. De maldiciones. Dios quiere romper esto, ¿no? Y incluso yo estaba aquí pensando en un tema de Isaías 22, Isaías capítulo 45, versículo 22, onde Dios dice, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Otro Dios. No hay otro Dios. Entonces, pero el ser humano le gusta elegir otros dioses que no son verdaderos. Y que no agradan a Dios. Y piensan, quizás este Dios, aquello, pueda romper esta maldición que hay en mi vida, esta maldición generacional. Pero la Biblia dice, Dios dijo, yo soy el Dios y no hay más. Usted sabe que estamos en un tiempo donde la iglesia se ha levantado a creer más en Dios. Estamos en un mes donde el obrero, donde los hombres y mujeres de Dios son llamados a interceder, a orar, a clamar. Pero que la visión que Dios da a la iglesia en este tiempo, pastor, es que creemos en ese Dios de los milagros. Y el pueblo de Dios se ha levantado a impartir durante esta semana y durante estos días unos folletos para entregarle a la persona por una petición. ¿Qué maldición está hoy gerenciando tu casa? ¿Qué maldición está gerenciando hoy tu familia? Pero que si tú crees que Dios existe, que si Dios es verdadero, entonces tú puedes levantarte y pedir y poner esa petición en ese folleto, en esa invitación y llevarla a la casa de Dios. Cuando Dios te hace una invitación, cuando Dios te hace un llamado, muchas veces somos sordos, no oímos ese llamado y creemos que Dios lo va a hacer de igual manera. Déjame decirte que Dios no lo va a hacer si tú no tomas la determinación y la decisión.
En el versículo 17 del libro de Jeremías nos habla, tú Jeremías, no ores por este pueblo, no me ruegue ni me suplique, porque ellos no me incitan, porque no te escucharé. ¿Qué me llama la atención a mí en este texto, pastor? Me llama la atención porque la iglesia cuadrangular y muchas iglesias se han levantado a orar por esta nación, a orar por este pueblo. Pero si Dios hoy nos dice, yo no voy a oír las peticiones de la gente, yo no voy a oír las peticiones que ellos quieren, el milagro de prosperidad, el milagro de sanidad, el milagro que liberen a su hijo de la cárcel, de la droga. Y si Dios nos dijera en este tiempo esas mismas cosas, ¿qué haríamos nosotros? La cosa no sería buena si Dios no dijera eso. No sería buena. ¿Qué opinaría usted sobre eso? Bien, Dios tiene el derecho, si Él quiere decir pero Dios es tan bueno que sigue dando oportunidad, ¿no?, a la humanidad, ¿no? Su Hijo ha pagado un precio, ¿no?, para que ocurra estos milagros. Incluso el más grande milagro, que es el milagro de la salvación, es el milagro del cambio del carácter de uno, y de miles. Entonces, este es el más grande milagro. Y, claro, Dios también quiere que usted esté sano. Dios quiere ver a todos sanos. El mismo Dios que hace el milagro en el carácter, lo hace en el cuerpo también. Y en este tema, que sigue junto con el mismo tema tuyo, ¿no?, en donde Dios dice, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Sabe, hay una cosa que impide el milagro en la vida de mucha gente, ¿no? Es que mucha gente quita su mirada de Dios, quita su mirada de Dios. La vida moderna, el mundo hoy en día, muestra a la gente muchas cosas, ¿no?, que les encanta, ¿no?, y la gente entonces pone su mirada hacia otra dirección, que no es la que agrada a Dios. que no es la que agrada a Dios. Y esto impide el cambio en tu familia, esto impide el milagro en tu familia. Y la misma salvación de ellos. Sí, la misma salvación, que es un milagro más importante, ¿no? Voy a ir más adelante en el libro de Jeremías, en el capítulo 8, pastor, dice, el pueblo no quiso volver a Dios. Pero dice en el versículo 1, dice, en aquel tiempo, dice Jehová, sacará los huesos de los reyes de Judá, y los huesos de los príncipes, y los huesos de los sacerdotes, y los huesos de los profetas, y los huesos de los moradores de Jerusalén, fuera de su sepulcro. Me pregunto yo hoy, ¿será que los huesos de hoy, de esta generación, Dios también los va a sacar? Dios está siempre dispuesto a Hacerlo. resucitar los huesos secos, ¿no?, hacer que haga vida. Pero tiene que haber una condición. Sí, verdad. Y esa condición se llama arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Cuántos hoy todavía no han tomado esa decisión? ¿Y cuánto hoy usted, pastor, le puede dar una palabra a esa persona de que pueda tomar la mejor decisión de su vida? A esas personas que necesitan y desean conocer a Cristo, ¿qué usted le hablaría hoy de Dios para que puedan conocer a ese Dios verdadero? Bueno, lo que yo hablaría para ellas es este evangelio fácil de entender, ¿no? Lo que yo les hablaría y les hablo ahora es que Jesús es el único camino, ¿no? Jesús
es la puerta para el reino de Dios. Né? Sin Jesús, No hay nada. porque todo ser humano busca un reino. El reino de Dios incluye la salvación, paz, alegría, sanidad, poder, porque no se puede vivir en este mundo sin poder. No se puede lograr, no se puede obtener la victoria sin poder. Y este poder Lo hay en Dios. Está en Jesucristo. Né? Incluso cuando Jesús estuvo predicando en la tierra, Él decía, arrepentidos. Arrepentidos y convertidos. Convertidos, porque ha llegado el reino De Dios. Dios. Entonces, mi amigo, mi amiga, Jesús es lo que te hace entrar en el reino de Dios. ¿eh? Usted me hablaba, pastor, de que poner la mirada hacia adelante, Sí. de ir hacia adelante. Muchos profetas, muchos hombres de Dios, en algún momento de su vida, se detuvieron y dejaron de poner la mirada adelante. También la palabra en Jeremías nos habla ese término. Y nos habla en el libro de Jeremías capítulo 8, versículo 4, dice así la palabra, pastor. Y les dirá a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levantará, y el que se desvía no vuelve al camino. Pero llama la atención que Dios lo dice a través del profeta Jeremías. Pero cuando Él envía a su Hijo, cuando Él envía a Jesús, Jesús dice lo contrario. Al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y que todo el que quiera ir al Padre, viene por mí. Pero lo contrario lo decía Jeremías. Jeremías te decía a ti hoy, mira, tú que volviste atrás, tú que te caíste, tú no te vas a levantar. En verdad, muchos en el tiempo de Jeremías no se levantaron. No se levanta. Porque siguieron con la mirada para Hacia otro, Dios siempre pagano. hacia las cosas paganas. Hacia las cosas Hacia paganas. las cosas. Así es. Pero Jesús dice, si 7 veces pecare o cayere, 70 veces 7 yo te levantaré. Pero Jeremías decía lo contrario. Te caíste y te pelaste. Ahí te vas a morir. No tienes oportunidad. No tienes otro chance. Y Dios hoy, a través del Hijo de Jesucristo, nos da esa redención. Nos perdona, porque dice la palabra arrepentidos y convertidos. Pero la palabra dice que el que confesare, la gran oportunidad que Dios hoy nos da, pastor, es que hoy nosotros tenemos el privilegio de confesar nuestro pecado para seguir adelante. Dios le dio la oportunidad a Judas, antes de ir a vender a Jesús, Él le dijo, Judas, si vas a vender a mi hijo, tienes la oportunidad de salvarte o de morir. ¿Cuántos hoy tienen la oportunidad de que su familia no sea destruida, de que sus hijos no sean destruidos, de que tú como marido no seas destruido? Cuando te fijas en una mujer ajena, cuando te fijas en un vicio, pero Dios quiere librarte. Dios quiere darte la oportunidad a través de su Hijo amado. Y es bueno que usted me estaba hablando sobre ir adelante. Mira, Hoy a esa persona que un día volvieron atrás, ¿qué usted le diría hoy, pastor? la Biblia dice que los que vuelven atrás, yo entiendo con términos sencillos, né? Los que se descarían, son como el perro, né? Que vomita Sí, señor. y vuelve a comer el vómito. Né? Entonces no hay ninguna ventaja en esto. Né? No hay ninguna ventaja, no hay tiempo también para que las personas se queden jugando con las oportunidades, né? Que Dios les da. No, porque muchos piensan, pastor, de que jugar con el tiempo, y muchos cristianos han tomado la decisión de decir, no, como Dios todavía no viene, yo voy a otro ratico al mundo. Y llevan una vida de Raimundo. Sí, una vida de Raimundo. Un ratico en Dios y un ratico con el mundo.
Pero la palabra de Dios es clara, la palabra de Dios dice, por cuanto no puedes amar a dos dioses, a uno vas a amar y a otro vas a aborrecer. El problema del hombre hoy en día es que quiere amar a Dios y quiere amar al mundo. ¿Por cuál de ellos se decide? Mire, este tema, nosotros seguimos con dos temas distintos, pero En una misma visión. En una misma visión. Y mire, este versículo, ele inclui también las personas que se descarriaron. Que se descarriaron. Las personas que estaban con la mirada hacia Dios y quitaron la mirada. Mire, me gustaría detenerme un poco ahí. Un poco aquí. La Bíblia dice acá, en Mateo 14, versículo 22, adelante, dice: Después de esto Jesús ordenó a los discípulos: suban a la barca y vayan a la otra orilla del lago, y yo me quedaré aquí para despedir a la gente y los alcanzaré más tarde. Bueno, un cierto tiempo Jesús, después de haber hecho la primera multiplicación de los panes, él dijo eso a sus discípulos, él ordenó que sus discípulos subieran a la barca y iban al otro lado de la orilla del mar. Sí. Y mientras esto, Jesús se quedó ahí despidiendo a la gente, hablándole a la gente, y él dijo a sus discípulos que los iba a alcanzar más tarde. Y la Biblia dice que cuando toda la gente se había ido, Jesús subió solo a un cerro para orar. Allí estuvo Jesús hasta que anocheció. Y mientras tanto la barca ya se había alejado bastante de la orilla, y navegando contra el viento, y las olas la golpeaban con mucha fuerza. Y todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca y iba caminando sobre el agua. Y los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron. Llenos de miedo, gritaron: un fantasma! Y enseguida Jesús les dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió a Jesús: Señor, si realmente eres tú, ordena que yo voy caminando también sobre el agua y vaya hasta a donde tú estás. Y Jesús le dijo: ven. Y inmediatamente Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Allí mismo empezó a hundirse. Señor, sálvame, él gritó. Pedro: sálvame. Entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo: Pedro, tu confianza. Pedro, tú confías muy poco en mí. ¿Por qué dudaste? Entonces, cuando los dos subieron a la barca, el viento dejó de soplar, y todos los que estaban en la barca se arrodillaron ante Jesús y le dijeron: es verdad, tú eres el Hijo de Dios. Bien, ahora una pregunta: ¿por qué Pedro? ¿Qué le pasó a Pedro? Pedro iba muy bien, caminando sobre el agua, desafiando el tiempo y la lógica. Sí, la lógica de la física, la ley de la naturaleza, ¿no? Y de pronto Pedro empieza a hundirse. ¿Qué le pasó? Bien, Pedro tan solamente quitó su mirada
del maestro. Ayúdeme en la lengua española, ayúdeme. Él quitó su mirada del maestro. Y la Biblia dice, Dios dijo, Dios sigue diciendo, mirad a mí y sed salvos. Mientras Pedro seguiu com sua mirada hacia Jesús, ele estava com sua mirada hacia a vitória. Porque de Jesus nasce a vitória, né? Pero quando ele começou a mirar hacia os lados, a las olas gigantes, ele dudou. Então, muita gente Hoy en día duda. desafortunadamente, estão descarriadas porque quitaram sua mirada do maestro e começaram a mirar lo que uno disse, lo que fulano, ciclano disse, né? Pastor, Mirar las dificuldades, hasta o poder da enfermidade, ou começar a mirar hacia os placeres. digo, el mundo le agrada. Pastor, quiero acompañarlo con esta palabra en el mismo libro de Jeremías, capítulo 3, versículo 19, y dice la palabra: yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijo y os daré la tierra deseable y la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaréis Padre mío y no os apartaréis en pos de mí. En este momento Pedro pudo apartarse de Jesús y fue lo que le llevó a hundirse, porque Jesús le dijo, ven en pos de mí. Hoy Dios le dice a muchas personas, ¿por qué has dejado de ir a la casa de Dios? ¿Por qué has dejado de congregarte? ¿Por qué has dejado de visitarme? Tú sabes, los afanes de este siglo, pastor, las preocupaciones, las mortificaciones, la necesidad, han sido una mentira del diablo sobre el pueblo de Dios para dejar de buscar a Dios. Y la gente, y las personas, y el ser humano lo ha creído. Que más importante son los quehaceres de la casa que las cosas de Dios. Y si vamos más allá de lo que habla la Biblia, dice que cuando el Señor se acercaba a la casa de Marta y María, que su hermano había muerto hace 4 días, Lázaro, el Señor llega, él ve con gran preocupación cómo Marta se afanaba por lo que iba a hacer. Y si Jesús no lo mandó a hacerle comida, a hacerle el desayuno, a limpiar la casa para que él y sus discípulos entraran, él le dijo, Marta, Marta, ¿por qué te afanas? Hoy Jesús también nos dice a nosotros, amado amigo televidente, ¿por qué te afanas hasta el domingo y dejas de ir a la casa de Dios? Si te doy 6 días para trabajar, para que el 7º día entres al reposo, Dios te está haciendo un llamado, hombre, mujer, pueblo de Dios, es de que vayas a la casa de Dios. Si usted quiere cambio en su casa, si usted quiere ver la manifestación de Dios en su casa, empiece a buscar a ese verdadero Dios. Empiece a creer en ese Dios todopoderoso, que la misma palabra dice, pastor, nadie va al Padre sino a través de mí. Tú sabes, muchos quieren ir a través de otras religiones, de otra doctrina. Olvídese y bájese de esa mata de tamarindo, porque solamente hay una puerta y se llama Jesucristo. Y Jesucristo la puso entre tú y yo para que nosotros tengamos la oportunidad de recibirlo como Señor y Salvador. No ponga más la mirada en otros dioses, ponle en Jesucristo, que Él es tu Señor y Salvador. Vamos a un corte y regresamos nuevamente a la segunda parte de tu programa, Orando con Visión, con el pastor Antonio Sobriño. Ya regresamos.
deseo que seas prosperado en todas las cosas. Comienzo del espacio publicitario.